La Iglesia de Cristo Pentecostés, Resplandor de Dios, presenta su programa Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta verdad que contiene el mensaje de Dios para la humanidad trata de Dios y de la condición humana que requiere obediencia y fidelidad. Relata que el fracaso de la humanidad nace en su desobediencia a Dios al escoger su propio camino y voluntad, y de Jesucristo con el Salvador de la humanidad. Cambia. Gloria al Señor. Muy buenas tardes, mis hermanos, amigos. Les saludo en el amor de Jesucristo, agradeciendo a Dios nuevamente que nos permite estar en este lugar. Todo es por el Señor. Su palabra lo dice, que ni las hojas de los árboles se mueven sino por el poder de Dios. De esta manera estamos nuevamente en este programa Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la verdad de Dios, la palabra de Dios, quien viene hablando en estos tiempos, en la cual sabemos que su palabra no ha cambiado. Su palabra es verdad, y es por esa razón que Él está queriendo que llegue esta verdad a toda criatura, para que sean libres, para que salgan del engaño, de la mentira, del error, de la falsedad, y puedan realmente servir al Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Vamos iniciando entonces este programa con una oración, pidiéndole al Señor que Él haga su voluntad, porque eso es lo que se tiene que hacer, no nuestra propia voluntad, sino la voluntad de nuestro Dios. Amado Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta hora. Una vez más, Señor, nos permites estar en tu presencia. Sabemos, Señor, que usted está en este lugar. Es por esa misma razón que le pedimos, Dios mío, que usted tome el control de todo en este lugar, amantísimo Dios. Padre Santo, usa mi vida conforme a su voluntad, Señor. Limpia mi mente, limpia mi corazón, todo mi entero ser. Concédame lengua de sabio, Dios mío, para que cuando pueda hablar de esta palabra no salga conforme yo quiera, Señor, sino conforme usted quiera, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, bendito Dios Todopoderoso. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Es Dios bueno para con nosotros. Saludamos a todos los hermanos de diferentes congregaciones acá en San Jacinto, alrededor también, hasta donde llegue la señal de la radio Nueva Jerusalén 88.7. Alabado sea el nombre de Jesucristo. También hacemos presente, usted puede llamarnos también al número telefónico y estaremos muy gustosamente contestando, recibiendo su llamada, posiblemente por alguna enfermedad, algún problema quizá que tenga. Nosotros estamos para orar y clamar a Dios, porque sabemos que Dios hace todo. Bendito sea su nombre. El número telefónico que usted puede llamar es el 935-752-744. O también puede enviar un mensaje de texto, o también puede enviar un mensaje a Messenger o al WhatsApp también. Bendito sea su nombre para siempre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. También vamos escuchando la palabra del Señor. Hay mucha necesidad en muchos cristianos evangélicos. Como dice el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo. Así está el alma de muchos cristianos evangélicos. Hay una gran sed no de agua de esta tierra, sino de la palabra de Dios. Por eso que en esta tarde Dios nos permite escuchar este mensaje muy precioso, que a la verdad está golpeando a la iglesia en este tiempo, y se necesita que la iglesia sea restaurada, levantada nuevamente. Y no es porque Dios quiera que usted ande en esa condición, no. El problema es nuestro, que hemos decaído, que nos hemos desanimado, que hemos permitido ya que ese espíritu que nos ayudaba, pues vaya apagándose en nosotros. Por eso hoy estemos atentos al mensaje del Señor, palabra de vida, palabra poderosa, que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Abrimos la Biblia en el Salmos 32. Salmos 32, bendito sea su nombre. En el verso 1, Salmos 32, verso 1. Pero antes vamos a hacer una oración por esta palabra. Amigo, hermano que estás en sintonía, por favor, escuche este mensaje. Dios quiere hablarte en esta tarde, porque Él conoce y sabe lo que está pasando en tu vida. Es la palabra de Dios
la que es medicina para nuestra alma. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos a orar a Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, en esta hora, Padre, por tu amor y que nos permite que podamos oír su voz, su palabra. Espíritu Santo, ministra, toma el control de todo en este lugar. Usa mi vida, mis labios. Señor, reprendo todo espíritu del diablo que se opone para que se oiga tu palabra. Echamos fuera en el nombre de Jesús. Bendito Dios, gracias te doy, Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vamos entonces con este tema: enfermedades espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos abriendo la Biblia. Salmos 32, 1, dice la palabra. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Verso 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Qué preciosa palabra de Dios. Por favor, estemos atentos al mensaje de Dios. Hay algunos hermanos que tienen su cuaderno de anote, apunte con lapicero, anoten los textos. El Señor quiere hablarte en esta tarde porque Él te ama, conoce qué es lo que está pasando contigo. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Proverbios 28, verso 13 y verso 14, Proverbio 28, 13, 14, dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bendito sea su nombre. Vamos entonces, iniciamos con este tema: enfermedades espirituales. La iglesia del Señor está establecida en este mundo en una forma temporal. Es porque estamos solamente de pasada en esta tierra. Nosotros no somos de esta tierra. Nuestro lugar está en otro lugar, en ese lugar preparado por el Señor. Es por esa razón que la iglesia lo que tiene que hacer en este tiempo es buscar a Dios más que nunca. Miren, la iglesia ha sido llamada con propósitos y metas para ser la sal de la tierra y la luz de este mundo, para llevar en sí el testimonio de Cristo crucificado. O sea, con tu vida testificar que el Señor ha hecho un milagro en tu vida. Para eso has sido llamado, y ahora eres considerado la iglesia del Señor, para que puedas anunciar las virtudes de aquel que te llamó, para que puedas dar testimonio del poder de Dios. En la Biblia encontramos del endemoniado gadareno, cuando dice la palabra, hermano, que este endemoniado, dice que lo ataban con cadenas. Mire, y la rompía las cadenas. Y Jesús, cuando llega a ese lugar, Jesús entonces lo hace libre. Estos demonios que estaban tomando control de esta persona se tuvieron que ir porque no resistían el poder de Dios. Ahora Jesús le dice a este hombre: anda, cuenta a los tuyos las grandes maravillas que el Dios Altísimo ha hecho contigo. Es por esa razón que ahora la iglesia del Señor tiene que ser la sal de la tierra, la luz en este mundo,
para dar testimonio del poder de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Hebreos capítulo 2, verso 4. Hebreos 2:4 dice la Biblia: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. ¿Se da cuenta lo que se tiene que hacer? Dar testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida. La iglesia no puede estar durmiendo. La iglesia no puede estar viviendo quizás un conformismo, no. Usted, mi estimado, ha sido llamado para que dé testimonio de las grandes cosas maravillosas que el Señor ha hecho en tu vida. No puedes callarte. Por esa razón tienes que testificar, tienes que anunciar esta poderosa palabra de Dios, este mensaje de salvación, porque hay mucha necesidad, hay mucha gente que se está perdiendo, hay mucha gente que se está muriendo. ¿Y a dónde está llegando? ¿A dónde se está yendo? Por eso, hermano, hermana que me está escuchando, usted ha sido llamado para ser el testimonio de aquel Dios maravilloso que le libertó, que lo rescató, que lo sanó, que hizo obras maravillosas en su vida. En el libro de los Efesios capítulo 5, verso 1 dice la bendita palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es lo que tenemos que hacer en esta tierra, imitadores del Señor. El apóstol Pablo dijo estas palabras: mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por esa misma razón nosotros tenemos que tomar en cuenta: el que esté en tu vida es el Señor. El que está en tu vida es el Cristo de la gloria. Y tú no te puedes quedar callado, mi estimado. Usted ha sido llamado para que sea considerado la iglesia del Señor. Y la iglesia tiene que estar alumbrando en las tinieblas. La iglesia tiene que estar como luz en medio de toda esta oscuridad. Por esa misma razón, para eso propósito, te ha llamado el Señor. Bendito sea su nombre. Pero para que la iglesia realice esta tarea, tiene que ser probada y aprobada. Ahora entienda: si te dijeron en el mensaje que aceptando a Cristo no tendrías problemas, te engañaron. Algunos dicen que en Cristo todo es color de rosa, no hay ninguna dificultad, todo es bonito, todo es hermoso, todo es bendición, todo es prosperidad. Te engañaron, mi estimado hermano. Vas a tener que pasar por un tiempo de pruebas. Vas a tener que ser probado y aprobado, no reprobado. Porque el que dice reprobado es porque no pasa la prueba. Jeremías, en el capítulo 9, en el verso 7 del libro de Jeremías: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré. ¿Por qué? ¿Qué más de hacer por la hija de mi pueblo? Ahora, ¿por qué es que tienes que ser probado? ¿Por qué es que tienes que ser afinado? Es que hay cosas que aún todavía le has dado lugar. Por eso Dios quiere preparar tu vida, moldear tu vida, tu carácter, tu forma de ser, tu forma de proceder, tus actitudes, lo que aún guardas, lo que aún tienes. Dios va a tener que en esa prueba sacar todo ello para que tú te sepas humillar, para que tú te sepas someter a Él, para que aprendas a tener en cuenta que no has venido a hacer tu propia voluntad, sino la voluntad de nuestro Dios, la voluntad del Padre Celestial, la voluntad de aquel que te llamó con amor maravilloso. Bendito sea su nombre. Por esa misma razón vamos a pasar por duras pruebas, vamos a pasar por duras luchas. Esto no crea usted que Dios permite para hacerle un mal a usted, no. Es que es necesario pasar por todo esto, pasar por el desierto, pasar por el fuego, pasar por momentos difíciles, pasar por adversidades, pasar por momentos que a veces uno se desespera. Es muy necesario que acontezca esto en la vida de cada cristiano, de cada creyente que ha sido llamado por el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Se da cuenta?
hemos sido aprobados después de la prueba. Ahora la Biblia dice para que nos confiase el evangelio. O sea, de esta manera entienda, Dios va a empezar a usar tu vida. Dios va a empezar a tratar contigo para que seas un predicador, para que seas un evangelista, para que seas un profeta, para que seas un pastor, para que tengas un ministerio. Vas a tener que pasar por diversas pruebas, vas a tener que ser probado y aprobado. Y de esta manera Dios te confiará su palabra. Dios te va a dar a conocer su mensaje para que lo des a conocer a muchas personas. Porque la gran comisión dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta es la lucha que está librando el pueblo de Dios. Esta es la batalla que está llevando la iglesia del Señor. Las pruebas constantes que vienen, las adversidades que muchas veces se presentan. No crea que el diablo está contento con la decisión que usted ha tomado. No crea que el diablo está feliz que usted le sirva a Dios. Al contrario, él está prácticamente tan furioso, tan enojado, y está, mire, llevando a los demonios para hacerte caer, para debilitarte, para que tú no sigas adelante. La intención del diablo no es buena, te hace creer que es bueno, pero es el maligno, es el enemigo de nuestras almas. Bendito sea su nombre. Y mire, muchas veces vamos a pasar por pruebas físicas, como enfermedades, como dolencias, como malestares, pruebas morales. Vamos a ser tentados, y quizás si lo damos lugar a la tentación, vamos a caer en pecados. Pruebas espirituales, ataduras, opresiones, pruebas económicas, necesidades, hambre, miseria. ¿Se da cuenta? Por esas pruebas muchas veces vamos a pasar por las enfermedades, por las dolencias, tentaciones, ataduras, opresiones, necesidades, hambre, miseria. Todo esto es permitido por el Señor, para que de esta manera usted y yo podamos madurar, podamos crecer en el evangelio, para que cuando algún día prediquemos la palabra, demos testimonio de dónde Dios nos ha rescatado, de dónde Dios nos ha librado, qué ha hecho Dios por nosotros, para que de esta manera, con testimonio y con palabra, usted pueda tener la seguridad de hablar el mensaje de Dios a esas personas que necesitan del Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y miles de creyentes, o vamos a hablar millones de creyentes en el mundo entero, han sido afectados y son afectados en las diferentes áreas de sus vidas, a lo que hemos podido escuchar a través de las pruebas. ¿Y por qué es que muchos son afectados? ¿Por qué es que muchos no pasan la prueba? Porque no buscan a Dios como debe de ser. Eso es lo que está sucediendo. Es por esa razón que hoy vemos a una iglesia totalmente conformista, a una iglesia mediocre, a una iglesia que en vez que esté lleno del poder, lamentablemente está lleno de miedo, está lleno de pánico. La iglesia, cuando viene un mal, lamentablemente se esconde, no afronta el problema. La iglesia se atemoriza, la iglesia tiene miedo, se acobarda. Pero déjame decirte en esta hora, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de valentía, de dominio propio, para que sigas adelante confiando en el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Muchos creyentes han sido afectados y son afectados en las diferentes áreas de su vida y en sus más profundos sentimientos. Si nos detenemos a observar personalmente a cada creyente, contamos, mire, con un 80% de ellos viven una vida de apariencia, una vida de actitud ficticia, de victoria y de paz. O sea, solamente son palabras. Dicen que está bien, pero por dentro se están muriendo. Dicen tener paz, pero por dentro no tienen paz. Tienen luchas, tienen muchas cosas que le está pasando. Su mente se perturba, su corazón se endurece.
Esto no es que Dios lo haya permitido en tu vida. El problema es que cada creyente se está descuidando de buscar a Dios. Por eso se necesita entender: en medio de las pruebas es cuanto más tienes que buscarle. En medio de las pruebas es cuanto más tú tienes que someterte y decirle a Dios que te dé la ayuda, y decirle a Dios que te dé la salida. Porque de lo contrario, si no haces esto, en cada prueba vas a ser derrotado. ¿Y a dónde quieres que llegue un cristiano derrotado? Cuando vamos a la Biblia encontramos a un Sansón valiente, a un Sansón que era un hombre fuerte, lleno de poder. Pero vemos que cuando este hombre empezó a descuidarse, lamentablemente jugó con el pecado. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió con este hombre? Lo sacaron los ojos. Mire a dónde llegó a parar: a ser lamentablemente un títere del diablo. Así hay muchos creyentes que han caído, que han fracasado. No porque Dios quiera que tú caigas, no, sino que tu problema es que te has alejado de Dios, te has descuidado y has visto la prueba como quien es muy grande para ti. Déjame decirte algo en esta hora. Quizás con esto te podamos hacer entender a través de la palabra. Cuando se levantó, aleluya, el gigante Goliat, el pueblo de Israel se atemorizaba, temblaba, huía, porque tenía miedo al gigante. Este hombre era grande en estatura y este hombre retaba al ejército de Dios, y ninguno se atrevía a enfrentárselo, y ninguno se atrevía a estar frente al gigante, porque todos tenían miedo. Déjame decirte, así está la iglesia en este tiempo, atemorizado, asustada, con miedo. Cuando se levanta una peste, la iglesia se esconde, la iglesia va, aleluya. Inclusive, mira lo que ha pasado, hasta vacuna se ha puesto por temor a morir, por temor a la plaga. Déjame decirte, la iglesia tiene que confiar en el Señor. Que vacuna ni que nada, tu vacuna es la sangre de Cristo Jesús, es la cual nos protege, nos guarda de todo mal que pueda venir. Por eso la necesidad de buscar a Dios, para estar seguro y confiado que Él es tu protección, que Él es tu retaguardia, que Él es tu pronto auxilio, tu oportuno socorro. Bendito sea su nombre para siempre. Pero la realidad es que muchos creyentes, millones de creyentes, viven solamente una apariencia. Viven solamente una vida de ficticia, una paz fingida. Porque lamentablemente eso no es así. La realidad es otra. En la iglesia aparentan aún ser santos, pero en la casa son peor que el mismo diablo. Mire, se da cuenta. Yo no sé a quién le está hablando Dios en esta hora, pero es una realidad. Y dentro de todo ello hay ministros, pastores, evangelistas, maestros que tratan de dar lugar a un espíritu de piedad en la iglesia, a un espíritu de amor en la iglesia. Pero lamentablemente están llenos de odio, de rencor, de maldad, de malicia en sus corazones. No quieren ver a otro pastor, no quieren ver a otro evangelista. Se sienten celosos porque otro evangelista predica. Escúcheme, el evangelio de Cristo no es para que usted sienta celo, al contrario, para que se goce cuando alguien se levanta para predicar el evangelio de Jesucristo. Pero como no estás buscando a Dios, ahí está el problema del creyente, del cristiano. Y ahí está lo que está sucediendo. Esta es una dura realidad. Es que esto, lamentablemente, aleluya, causan desaliento, disconformidad, pérdida de sueño, apetito, pérdida de comunión entre los hermanos y la misma familia, generándose de esta manera confusión y conflictos espirituales, los que se convierten en obstáculos y tropiezos para su propia familia, iglesia y líderes. Es lo que está sucediendo, mi estimado que me está escuchando en esta hora. Quizá usted se ha preguntado por qué es que está así. No es que Dios haya cambiado, no, Él es poderoso para ayudar a quien Él le plazca. Es cierto, cuando tú vienes a Él, Él no te va a decir, no te ayudo. Él te va a extender la mano, Él te va a socorrer, porque al humilde Él lo atiende, mas al altivo lo mira de lejos, dice su palabra. ¿Quién es el altivo? ¿Quién es el soberbio? Es aquel que no reconoce su pecado. Es aquel que no reconoce su condición, dice que está bien y todos para él están mal.
Ese es el problema. Por esa razón, lo primero que hace es atacar, lo primero que hace es juzgar, lo primero que hace es señalar, lo primero que hace es condenar. Escúchame, mi hermano, usted y yo no hemos sido llamados para ser jueces en la tierra, ni para condenar a nadie. Hemos sido llamados para orar por el perdido, para clamar por aquellos que están en vicio, en maldad, en pecado. Para eso hemos sido llamados. Por esa misma razón, entiende, comprende cuál es tu situación real en este evangelio. No eres el cristiano que quizás fue el principio. Ha cambiado cosas en tu vida, no porque Dios quiera eso de ti, sino que hay descuido espiritual. Ya no hay búsqueda de Dios. Por eso que has permitido tantas cosas en tu vida. Por eso que el diablo ha aprovechado todo esto. Porque tu carne es la fortaleza del diablo. Y la carne no quiere buscar a Dios. Déjame decirte, por eso que ha entrado una enfermedad espiritual en tu vida. Ha entrado un virus en tu vida. Y tú, por más que quieras por tu fuerza salir de esto, no vas a lograrlo. Déjame decirte, yo te presento un antídoto. Yo te presento la medicina. Y es la sangre de Cristo Jesús, el que limpia y borra toda maldad, todo pecado, toda iniquidad. Pero para eso tienes que humillarte a la mano poderosa de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Y sin darte cuenta estás dañando familias, estás dañando amigos, estás dañando vecinos. Por tu mal testimonio estás siendo de tropiezo para muchos. Aunque tú digas estar bien, pero estás mal delante de Dios y delante de los hombres. Déjame decirte, y esto no es porque Dios quiera que tú vivas así, no, es porque en las pruebas tú te descuidaste, tú no seguiste adelante buscando a Dios, te debilitaste y dijiste muchas veces que Dios es malo. ¿Cómo puede permitir este mal en mi vida? ¿Cómo puede permitir esto, lo que sucede en mi vida? Escúchame, Dios quiere hacer algo con tu vida. Entienda, vas a tener que perder tantas cosas, vas a tener que sufrir tantas cosas para que Él moldee tu vida, tu carácter, tu forma de ser, para que seas el instrumento en la mano de Dios. Pero como tú no te dejas moldear, como tú no te dejas usar, lamentablemente ahora es tu vida conforme tú quieres. Por eso que estás así como estás, decaído, estás arruinado, estás pasando muchas veces quizás por momentos difíciles. No porque, escuchen lo que te voy a decir, no es porque sea una prueba, sino es porque la consecuencia de tu pecado te ha alcanzado. La consecuencia de tu pecado te ha alcanzado. Por esa razón estás pasando todo esto. Miren lo que le pasó a David. David pecó contra Dios. David, déjame decirte, reconoció su pecado, es cierto, pero la espada quedó en su casa. Las consecuencias quedan, las consecuencias vienen. Por esa razón vienen todas esas cosas. Y lo que Dios quiere de ti, que tú entiendas la palabra. Reconoce que has pecado, reconoce que ya no eres el mismo, reconoce que hay cambios en tu vida, no para bien sino para mal. Por esa misma razón entiéndelo. Dios no quiere que estés en ese estado. Tu vida ya no es la misma, tu vida ya no es igual. Antes orabas 3, 4, 5 horas, ahora ni un segundo ora. Ahora mire lo que está pasando. Antes leías la palabra constantemente, ahora estás metido en el celular mirando cosas que no debes de ver. Estás, aleluya, mire qué está pasando en tu vida. Estás decayendo, te estás llenando del mismo diablo, del mismo mundo, y al final tu corazón se está endureciendo y ya no hay ese temor a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Es el problema del creyente en este tiempo. Has entrado en un estado crítico, en un estado en el cual tú necesitas a un Dios maravilloso que haga la obra milagrosa en tu vida. Por eso, mi estimado, escuche por favor, y tú no culpes al pastor, y tú no culpes al hermano, y tú no culpes al predicador. El mismo culpable eres tú, que te has descuidado. El problema es eso. Por esa razón ahora tú quieres culpar a todo el mundo, hasta a Dios le quieres culpar. Pero déjame decirte, el principal culpable de tu estado espiritual eres tú mismo, porque has dejado de buscar al Dios poderoso, has dejado de buscar al que todo lo puede, has dejado de buscar al Dios maravilloso. Así como le estamos diciendo, Israel temblaba sobre el gigante Goliat, pero hubo un jovencito que había creído en Dios, su confianza a Dios, y dijo: ¿quién se ha creído este incircunciso que viene a retar al pueblo del Señor? Y este jovencito se atrevió a pelear contra el gigante, sin armas inclusive, con solamente una honda y unas cuantas piedras, y fue contra el gigante y lo venció. Sabe, la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo hay victoria.
Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas. Eso es lo que vamos a encontrar en el Señor. Pero para esto tienes que someterte. Tienes que estar orando de madrugada. Escucha la palabra, por favor, entiéndelo. Tú que eres perezoso de orar, tú que dices, me voy a dormir hasta las 6, 7 de la mañana. Levántate a las 3, 4 de la mañana y clama al Dios que vive. Porque dice la Biblia, yo amo a los que me aman y me hallan a los que temprano me buscan. Jesucristo oraba desde muy temprano, desde muy oscuro. Estaba en la presencia del Padre Celestial. Jesucristo oraba cada tiempo, cada momento. Jesucristo compartía la palabra. Jesucristo no andaba por ahí hablando mal de uno, mal de otro. Jesucristo hablaba palabra de vida, palabra de poder, palabra de salvación, palabra de esperanza. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero como ya no hay búsqueda, lo que está pasando con la iglesia, está hablando mal de uno, mal del otro, hablando mal de todo el mundo. Lamentablemente ha entrado en un estado tan crítico que déjame decirte, si sigues así, lo que te espera es la condenación. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, específicamente las personas creyentes que sufren de alguna de estas dolencias no tendrán una vida plena con Dios. Sufrirán de una constante derrota en algunas áreas de su vida. No podrán crecer en su vida cristiana y menos desarrollar su ministerio. No podrán vivir ni ministrar con libertad bajo el poder del Espíritu Santo. Por esa razón que a veces cuando alguien te dice ora, no tienes deseo ni de orar. Te sientes incapaz de orar. Y Dios te ha llamado con un propósito de que tú seas instrumento y ores por muchas almas que necesitan de Dios. Pero mira cómo estás en este momento. Mira cómo te encuentras en este momento. Empieza a reaccionar. Despierta, mi estimado que me estás escuchando a través de este mensaje. Dios no quiere que estés así. Dios no te quiere que andes así. Hay muchos que dicen que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Así está la iglesia en este tiempo. Solamente es apariencia, solamente es algo ficticio, pero la realidad es otra, que están muertos espiritualmente. Ahora vamos a ir entendiendo ¿por qué? ¿Por qué es que está así la iglesia? ¿Por qué ha entrado en este estado de enfermedad espiritual? Número 1, hay pecados que no han sido confesados, que aún los tienen bien guardaditos, bien ocultos. Los pecados no confesados y renunciados producen enfermedades en el alma. ¿Qué significa pecado? Es iniquidad, maldad, ofensa a Dios, prevaricación, contradicción, etc. O sea, el pecado que tú no lo has confesado, esto lamentablemente te está dañando y está causando en ti una enfermedad en la cual se está volviendo crónica la enfermedad. Entienda, tú necesitas al médico de médicos y para esto necesitas humillarte y reconocer lo que está pasando con tu vida. Por esa razón hay cosas que están guardadas en tu corazón y que tú crees que no es nada, que es insignificante, pero déjame decirte, un poquito, un puntito nada más, como dice la Biblia, un poquito de levadura leuda toda la masa. No puedes tener nada contra nadie. No puedes guardar rencor contra nadie. No tienes que estar enojado contra nadie. No tienes que estar resentido contra nadie. Déjame decirte, porque esto no es bueno para ti. Esto no es bueno para tu salud espiritual. Esto es que está complicando tu vida. Por eso te tiene como te tiene. Te tiene afligido, entristecido, derrotado. Te tiene por los suelos. Pero déjame decirte, en esta hora hay un Dios que te ama y te quiere levantar para que vivas una vida en libertad. Porque el que nos hizo libre se llama Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre. El pecado despoja al creyente de su santidad y de la comunión con Dios y le llena de espanto. Se da cuenta cuando tú empiezas a practicar el pecado. Mira las cosas que van a suceder. Ya no eres igual, ya no eres el mismo. Ya no eres la misma persona que tenía temor. Ahora sin temor hasta lisuras hablas.
Tu comportamiento es muy distinto. Ahora te vas en pos del mundo. Mire ahora en este tiempo lo que está pasando con estos, los plantamontes. Y estás metido en esos montes. Y estás metido y aún participando de esas cosas. Escucha, por favor. Tienes que tomar en cuenta, continua conciencia. Mira cómo puedes estar viviendo así después de haber conocido la verdad. Volver otra vez al rudimento de este mundo. Dios no te ha llamado para eso. Por eso recapacita, reacciona, sal del error que estás viviendo. Acércate a Dios, vuélvete a Dios. Ese es el problema de muchos creyentes enfermos espirituales y culpan a cualquier persona de su mal. Déjame decirte, el primer culpable de todo eres tú. Tú eres el primer culpable porque te descuidaste de Dios. Tú eres el primer culpable porque lo primero que haces es hablar mal de todo el mundo y no te das cuenta de lo que está pasando contigo. En otras palabras, ¿quieres sacar tú la paja del ojo de tu hermano? Sácate primero la viga que tienes. ¿Cómo vas a saber que tienes una viga? Cuando te humillas a Dios y Dios te va a ver tremendo tronco que tienes para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Y lo vas a hacer con oración, con amor, con mansedumbre. Y le vas a decir a Dios: Señor, ayuda a mi hermano. Porque la lucha no es con tu hermano ni con tu hermana, no es con tu prójimo, no es con aquellas personas. La batalla, la guerra, la lucha es contra el diablo y su demonio, mi estimado. Pero el diablo está tomando ventaja de muchos creyentes evangélicos y le ha metido ese virus, ese mal, en la cual los tiene en ese estado espiritual. Por eso que son amargados, renegones, gritones, desesperados, no tienen paciencia. Por cualquier cosa se molestan. Déjame decirte, sé que Dios te está hablando en esta hora. Y Dios no quiere que sigas viviendo en ese estado. Génesis capítulo 3, verso 9. Génesis 3:9 dice la palabra del Señor. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Oye, mira lo que está pasando. Adán al principio no tenía vergüenza, estaba desnudo, andaba desnudo. Todo era inocencia, todo era santidad. Pero cuando comió el fruto, las cosas cambiaron para él. Eso es lo que pasa cuando uno empieza a dar lugar al pecado. Es por eso que estás en esa condición. Escúchame, mi hermano. Basta ya de vivir en esa forma de vida. Basta ya. El pecado, mire a dónde te está llevando. Y lamentablemente estás haciendo cosa contraria a Dios. No vaya a ser que Dios te alcance, porque cuando alguien empieza a hacer cosas contrarias, déjame decirte que hay uno que hará justicia y se llama Jehová de los ejércitos. El pecado llena de soberbia al que pecó. Génesis capítulo 4, verso 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Oye, mire su actitud de este hombre. ¿Y cuántos hay, lamentablemente, que ya no tienen ese amor a su hermano, a su hermana? Son indiferentes, no lo saludan, lo desprecian, lo ignoran. Déjame decirte, Dios no, shikamaranta rima o shimarahaya, no te ha llamado para que estés así. Por eso reacciona, mi estimado, que estás escuchando esta palabra. Dios no quiere que andes en ese estado en el cual te encuentras. Dios quiere que aprendas a ser humilde como lo fuiste al principio, cuando tuviste ese primer amor, que cuando alguien hablaba de ti, lo que tú hacías era orar por esa persona, era clamar a Dios misericordia. Pero ahora no. Ahora ha entrado ese virus en tu vida y está afectando todo tu ser, está afectando hasta enfermedad física te está viniendo. No porque Dios quiere que estés enfermo, no, sino porque tú mismo has provocado ese mal en tu vida. Ya no eres el mismo, ya no tienes esa libertad de orar, de poder estar en la presencia de Dios. Ya no hay palabras que hablar. No es que Dios haya hecho eso en ti, no, tú mismo lo has provocado en tu vida. Tú mismo eres responsable de la situación espiritual en que te encuentras. Y aquí vemos la soberbia y que no quieres reconocer inclusive que has pecado.
No quieres reconocer que estás fallándole a Dios y crees que estás bien. Lamentablemente quien te está engañando es el diablo, porque él desde un principio demostró ser orgulloso. Escucha, por el orgullo él se rebeló contra Dios, y mira lo que está pasando con tu vida. Te estás rebelando contra el Dios del cielo, porque ningún orgulloso entrará en el reino de los cielos. El pecado acarrea maldición sobre el que pecó. Génesis 4:11. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Mire las consecuencias del pecado, a dónde te lleva. En cierto, Caín mató a Abel. Caín lo mató. Déjame decirte, la Biblia ahora dice: si tú aborreces a tu hermano, eres un homicida. Cuando tú hablas mal de tu hermano, te estás convirtiendo en un homicida. Escucha esta palabra, aunque tú digas que no, esto está en la palabra. Aborrecer es cuando tú estás hablando mal de tu hermano. Si es cierto o no es cierto, a ti no te compete eso. Lo que tienes que entender, cuando ya se habla mal de alguien, es porque algo sientes contra ese alguien y te estás volviendo un homicida y te estás entrando en una maldición. Te estás peor complicando tu situación de vida. Y Dios ya no quiere que sigas así. Dios ya no quiere que tú vivas así. Has entrado en una enfermedad espiritual. Ya no quieres congregar. Ya no quieres orar. Ya no quieres ayunar. Ya no quieres leer la Biblia. Estás metido en tu celular mirando programas mundanales. Estás viendo pornografía. Estás mirando las cosas que el mundo ofrece. Estás escuchando música mundana, música diabólica. Ya no estás alabándole a Dios, escuchando alabanza del cielo. Ya no estás escuchando adoración del que vive para siempre. Aún en ocultas, como quien dice: a mí nadie me ve, pero el Dios del cielo te está mirando. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás mirando? El Dios del cielo te está observando. Por eso este mensaje es para ti, mi hermano, que me estás escuchando. Sal de esta vida que estás llevando. Sal de esta mediocridad. Sal de esta mentira, de esta falsedad. Acércate al que vive para siempre. Él tiene poder de libertarte, de romper las cadenas, de hacerte libre, de que puedas volver a tus principios, de aquello que andabas antes en la santidad y en el temor de Dios. Vuélvete a la senda antigua. Bendito sea su nombre para siempre. Alabado y exaltado sea el nombre de Dios. El pecado hace que Dios deseche al hombre de su presencia. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Santo es el Señor. Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Oye, mire qué terrible. Usted me va a decir: pero yo no quemo incienso. Déjame decirte, cuando tú ya no le alabas a Dios, cuando tú ya no vas a la casa de oración a humillarte ante tu Dios y te vas a un lugar a deleitarte, a divertirte, ya estás rebelándote contra Dios. Ya estás dando la espalda a Dios. Y aquí vemos a este rey que empezó a hacer esto. Y dice la Biblia: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Hay muchos ministros que están haciendo la obra de Dios indignamente. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Dios. Indolentemente es pecado. No te conviene, no te corresponde hacerlo. No puedes predicar en ese estado. No puedes cantar en esa condición. No puedes tocar el instrumento en esa forma de vida.
Y dice la Biblia: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Es que en esa condición no te puedes presentar delante de Dios ofreciéndole de esa forma alguna ofrenda o algún sacrificio, mientras que hay pecado en tu vida, mientras que hay maldad en tu corazón, mientras que hay orgullo en tu corazón, mientras que hay rencor en tu corazón, mientras que hay resentimiento en tu corazón. No te puedes presentar ante Dios de esa forma hasta que reconozcas lo que estás haciendo delante de Dios. Pecados conscientes son aquellos cometidos bajo un plan detallado, premeditado, en revelación, contraviniendo a las demandas de Dios y su palabra. Y eso está pasando con muchos creyentes. Conscientemente están pecando. Ya no les importa lo que hablen de ti. Déjame decirte, hay un Dios que sufre por todo ello. Hay un Dios que dice en su palabra: y le dolió en su corazón. Él tiene un corazón y le duele cuando tú pecas. Y le duele cuando tú eres indiferente a Él. Cuando tú ya no vas a su casa a buscarle, Él se siente dolido. ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Qué te ha hecho Dios para que estés viviendo esa condición de vida? Dios no te ha hecho nada. Pero sin embargo, mire lo que está pasando contigo. Y aquí tú no busques culpable. El culpable primero, número uno, eres tú, que te has apartado de Dios. Y es por eso que estás en esa condición. Pero te digo, en esta hora hay una medicina para esto, y es la sangre de Cristo. Hay un médico, se llama Jesús. Yo no sé a quién le está hablando Dios en esta hora. Dios conoce cuál es tu condición de vida. Ya no eres el mismo. Mira, eres indiferente aún en el hogar. Tratas mal a la esposa, al esposo, a los hijos, aún a los vecinos de igual manera. Eres indiferente, no saludas a nadie. Lamentablemente esto ha entrado en un estado crítico en tu vida. Pero Dios te está hablando porque te ama, porque quiere Dios hacer algo por ti. El hombre no va a hacer nada, el pastor no va a hacer nada por ti. El que tiene poder para hacerlo se llama Jesús de Nazaret. Por eso acércate, mi hermano, mi hermana, a los pies del Maestro. Él no te va a desechar, Él al contrario te va a recibir con brazos abiertos, con brazos de amor, y va a empezar a sanar toda esa enfermedad que está agobiando tu vida. Va a empezar a curar todas esas heridas que te han lastimado, que te ha dañado. Solamente es el Señor quien lo puede hacer. Bendito sea su nombre para siempre. Dios bendiga cada vida en esta hora. Si esta palabra ha llegado a tu vida, acércate a Dios. Yo no sé dónde te congregas, sea acá en San Jacinto, sea algún anexo, sea hasta donde llegue esta emisora, pero vuélvete a Dios. Y basta ya de culpar al pastor o al hermano, al evangelista, al predicador. Basta ya. A quien tienes que culpar en primer lugar es a ti mismo, porque tú diste lugar a eso. Te descuidaste, dejaste de buscar al Dios poderoso. Por eso que ha entrado ese estado espiritual en tu vida. Y te aconsejo en el amor de Cristo, vuélvete al Señor, porque separado del Señor nada podrás hacer. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Hasta aquí ha sido el programa. Y Dios nos permita continuar con este mensaje el día viernes. Sus oraciones, mis hermanos, mis hermanas, por este su humilde servidor, Raúl Mesa. Dios bendiga sus vidas. Amén.